elecciones o consultas democráticas a los pueblos de América Latina se van a realizar durante el 2023 y principios del 2024. Por ejemplo, va a haber elecciones presidenciales en Paraguay y en Argentina particularmente. En febrero del 2024 yo tengo muchos deseos de que llegue esa fecha. Habrá elecciones presidenciales en El Salvador y también habrá procesos de consultas a la ciudadanía, a los ciudadanos que legítimamente pueden participar en decisiones constitucionales. En Cuba, con un solo partido, están en un proceso de definir fechas, candidatos y características de la elección en Venezuela. Pues también hay la enorme responsabilidad, después de meterse, como diríamos, no sé si en América Latina, pero por lo menos en Colombia, en un berenjenal en Chile, por el cambio de constitución que en el primer intento pues obviamente no rindió los frutos que el presidente Boric, el estudiante Boric, pretendía. Entonces es muy bueno que entre todos le demos una mirada un poco a lo que está pasando en este escenario. Y recuerden que en Colombia, en el mes de octubre, pues habrá elecciones regionales, es decir, se van a elegir personajes naturalmente para las alcaldías, para las gobernaciones, para los consejos municipales y para las asambleas. En México, en el 2024, también habrá elecciones prácticamente generales porque habrá gobernadores, habrá presidente de la República, Congreso, bueno, etcétera, etcétera. Pero empecemos por algún lado y hagámoslo por Paraguay. Miren, Paraguay, que es un pequeño país, un país absolutamente hermano de Colombia. Recuerden que por allá en esa guerra de Paraguay, a principios del siglo pasado, Colombia fue el único país que realmente respaldó a Paraguay en esa guerra en la que se metió con Argentina y con Brasil y bueno, eso sería muy bueno revisarlo, pero ahora vamos a hablar es de los candidatos a la presidencia y hay bastantes. Parece que hay más candidatos que pobladores en Paraguay. Santiago Peña de ANR y del PC, Efraín Alegre del PLRA, Concertación Nacional, bueno, y un montón de partidos, Partido Liberal, Frente Guazú, Partido Democrático Progresista, Partido Revolucionario Febrecista, Partido Encuentro Nacional, Partido del Movimiento del Socialismo, Partido Patria Querida, Partido Político Hagamos, Partido Demócrata Cristiano, Frente Amplio, etc. También está un candidato Cubas del CN, Euclides Acevedo del MNR y José Luis Chilaver, el exarquero polémico de la selección paraguaya del PJ. Es decir, que en representación de muchos pequeños partidos, pues hay también muchos candidatos. Paraguay, ustedes lo saben muy bien, es un país muy pequeño que maneja habitualmente su economía desde explotaciones muy del sector primario y que prácticamente ha sido gobernado y mandado y conducido por terratenientes a lo largo de su historia. Después a eso le metieron un poquito de narcotráfico. Ahora también le meten un poquito de contrabando de cigarrillos para otros países del norte de Sudamérica, particularmente en Colombia, en Venezuela, en Ecuador se vende mucho cigarrillo paraguayo con muchas marcas muy raras y me imagino yo que de dudosa calidad. Bueno, yo ahí no me meto porque no fumo, porque no tengo esos vicios secos que algunos pues se empeñan en mantener. ¿Qué va a poder en Paraguay para la elección que será en abril? Va a poder, por ejemplo, José Luis Chilaver realmente tiene una aspiración posible, porque recuerde que aquí se pueden mezclar dos cosas muy particulares, y es el fanatismo ideológico y el fanatismo deportivo. Y Chilaver sí, evidentemente, sabe mover emociones a granel. Chilaver se conoce cómo funciona el corazón de los paraguayos y evidentemente con su locuacidad, incluso con su agresividad virtual, oral quiero decir, podrá tener enorme asertibilidad en la gente. Sin embargo,
pues ahí hay otra gente que tiene una preparación muy distinta, como ya los he mencionado, Santiago Peña, Efraín Alegre, Euclides Acevedo y los otros que se puedan surgir de aquí a esa elección. Paraguay elige presidente. Paraguay necesita que estemos más integrados con ellos, porque a pesar de ser un país, digamos, con características de territorialidad parecidas a Uruguay, hay una distancia muy grande. Cuando uno va a Asunción y va a Montevideo, uno ve realidades muy distintas, y cuando recorre las vías y recorre los sitios turísticos de Uruguay, uno va a Punta del Este y uno conoce a Colonia y uno conoce, bueno, todos estos lugares, uno ve que Uruguay es un país desarrollado, un país como un enclave europeo en América, podría uno pensarlo. Paraguay, al contrario, pues cuando uno va a Asunción, pareciera que en el tema, por ejemplo, de transporte público uno estuviera en otros países de América en la década del 70 o del 80. Su transporte público es muy todavía precario, casi yo pudiera decir que es medio artesanal. Bueno, pero cuando uno pasa de las elecciones de Paraguay a las elecciones de Argentina, entonces evidentemente allí sí está hablando de cosas muy distintas, porque en Argentina hay unas características, digamos, muy distintas de lo que podría ser la elección presidencial. En Argentina uno encuentra a un montón también de candidatos, pero digamos que hay una gran particularidad, y es que los radicalismos ideológicos de extrema derecha y de extrema izquierda son muy particulares. Y particulares digo porque Argentina ha visto a Cristina, que a mí me parece un desastre en la historia política de Argentina, y a su fallecido esposo, los ha visto enriquecerse con sus hijos en la presidencia. Y sin embargo hay un enorme respaldo popular para cualquier cosa que ella diga, habiendo sido tan mala gobernante y siendo ahora vicepresidenta de un señor absolutamente opaco, Alberto Fernández, un señor absolutamente opaco. Pero resulta que allá, digamos que hay otros candidatos que son bastante distintos entre sí. Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ya pues se está moviendo, digamos, en el tema de la candidatura política. Daniel Scioli fue el primer nombre dentro del frente de todos que se puso el nombre de candidato. Juan Grabois es líder del Frente Patria Grande y naturalmente pues quiere ser presidente. Claudio Lozano, exdirector del Banco de la Nación, también es otro presidente. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, está segura que va a ser candidata. Miguel Ángel Pichetto, ex senador y auditor general de la Nación. Elisa Carrió, Gerardo Morales también lanzará. Y hay un hombre muy polémico, ustedes lo saben, de extrema derecha, Javier Milei, que tuvo, digamos, un ascenso vertiginoso en la popularidad, pero que últimamente no le ha ido tan bien. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Miriam Bregman, diputada nacional. Gabriel Solano, legislador porteño. Jesús Escobar. Bueno, y yo no sé si Macri se va a presentar, pero como ven ustedes, el panorama francamente es muy amplio en Argentina. Ganará la extrema derecha, se quedarán los Fernández con el poder otra vez, habrá un centro que podría ser interesante. ¿Será que no va a ganar un extremista de ningún lado, sino alguien que por lo menos esté preparado para gobernar una nación tan hasta hace poco absolutamente rica y poderosa y ahora venida menos? Amanecerá y veremos, pero seguiremos hablando de ese tema dentro de poco aquí en A Ver. Y a ver qué pasa en Chile. En Chile pasan cosas muy particulares con la reforma constitucional. Y es que resulta que en Chile, ustedes lo saben muy bien, fracasó esa primera reforma y entonces ahora pues han elegido, digamos, un cuerpo de legisladores que van a preparar el proyecto
de reforma constitucional. Son 24 miembros, 21 de ellos son juristas, están entre 36 y 75 años quienes tienen en sus manos este proyecto, y 17 de esos 24 nacieron después del 73, que es una fecha muy especial porque es el viejo pinochismo que todavía tiene muchos adeptos, hay que decirlo, y los que nacieron después. En esa comisión redactará entre marzo y junio el nuevo proyecto, y por allá, el 7 de mayo, se deberá escribir ya el texto final que será votado en diciembre. Boric está enredadito con muchos temas, no ha logrado ni que su popularidad se mantenga, ni que sus reformas den resultado, o que de alguna manera ha bajado la marea pública. Y en octubre, lo saben ustedes muy bien, y eso será fruto de un trabajo que podemos hacer aquí en Haber, analizaremos en manos de quién quedarán las grandes capitales del país, particularmente las 5 o 6 primeras ciudades, para saber si el presidente Petro va a lograr respaldo político en ese juego de izquierdas y derechas, o definitivamente le van a poder el descontento público en muchas ciudades y la reorganización de centro y centro derecha que se está plasmando en muchos de esos municipios pequeños, medianos y grandes del país. América elige Paraguay, Argentina, Chile en la Constitución, Colombia en las autoridades regionales, y pronto hablaremos del 24 con El Salvador y México como las dos más importantes, de cierta manera muy particular, porque El Salvador, a quien nadie le interesaba, nadie sabía cuándo eran elecciones, nadie sabía quién eran candidatos, nadie sabía quién podría oponerse al presidente de turno, porque además nadie sabía quién era el presidente, a excepción de los salvadoreños. Ahora resulta que toda América, y yo estoy absolutamente interesado en esas elecciones, porque será muy particular ver el clima de seguidismo del actual presidente, y si alguien es capaz por lo menos de moverle la silla, por lo menos en un 15% de su elección. América Latina vota.